Veo con cierto estupor cómo algunos candidatos presidenciales salen a predicar sobre la lucha contra la pobreza, a anunciar que ésta se debe eliminar en un plazo determinado y a indicar que esta es la primera prioridad. La pregunta que yo me formulo respecto de personajes como Pedro Pablo Kuczynski o Alejandro Toledo, que han caminado de la mano durante el gobierno de Toledo, es cómo es que plantean estas cosas y no traen consigo el recuerdo de lo que no hicieron, porque ellos han gobernado al Perú. Y entonces la respuesta a esta pregunta la hace Toledo, la formula Toledo, cuando ante un requerimiento de un periodista dice, bueno, hubiera sido irresponsable durante el periodo priorizar la lucha contra la pobreza, cuando lo primero que había que hacer era consolidar la economía. ¿Cómo? A ver, ¿quieren que les repita lo que ha dicho Toledo? Lo voy a repetir, sí. Primero se consolida la economía, según Toledo, y después se lucha contra la pobreza. Así no son las cosas. Hay una responsabilidad por la ineficiencia en la lucha contra la pobreza compartida por Toledo y por Kuczynski, que ahora ya no son socios, cada uno camina por su propio derrotero, pero sí han sido responsables de que durante el gobierno de Toledo la pobreza en el Perú se redujera en cero. Y la pobreza o la lucha contra la pobreza crítica o extrema nunca ha podido dejar de ser lo que siempre tiene que ser, la primera prioridad del Estado. No tiene sentido gobernar, como pretende Toledo, de acuerdo a sus propias palabras, durante 5 años sin reducir la pobreza. Entonces, ¿para quién gobernó? ¿Para los ricos? ¿Para los empresarios? ¿Para pagar la deuda externa? Lo mismo es el caso de Kuczynski, que cogobernó como ministro de Toledo. Y en este caso, entonces, ¿qué pasó con la pobreza en el Perú? Según las cifras oficiales, no se redujo en nada. Toledo ha dicho que sí la redujo de 54 a 45. Yo no he visto esas cifras por ningún lado. Sería bueno que aclare esto, tal como tiene que aclarar que en ese mismo reportaje indicó que él había sido profesor de Mecha Arauz y luego Mecha Arauz ha salido a decir que no fue su profesor. Pero en el caso de la pobreza, sabemos bien que después del gobierno de Toledo, algún organismo internacional intentó hacer un ajuste de cifras señalando que sí se había reducido la pobreza durante Toledo o durante su gobierno en un 2%. 2%, con un crecimiento del 6% anual, con programas que se llevó a tener el gobierno de Toledo, creo que 80 y tantos programas de lucha contra la pobreza, lo cual demuestra que ha habido una tremenda ineficiencia, lo cual exhibe que Toledo tiene que rendir cuentas y explicar bien, en todo caso, por qué fracasó en la lucha contra la pobreza. Y no salirnos a decir que él primero priorizó la consolidación de la economía con su ministro Kuczynski y ahora puede ocuparse, como dice él, del tema social. Y lo mismo pasa con Kuczynski. Un hombre como él que se preocupó evidentemente de las finanzas, de estabilizarlas, de que haya reservas en el Banco Central, de que la inflación esté absolutamente controlada, pero que en materia social nos dejó un legado tremendo, que nosotros desde el Consejo por la Paz denunciamos en 2004, cuando indicamos en nuestro foro el presupuesto de la República y la crisis social, que habían déficits de apertura en salud, y que en ese momento como hoy, 8, 9, 10 millones de peruanos no recibían ningún tipo de servicio de salud. Que en el caso de la seguridad, una tremenda insuficiencia policial, y en ese momento, hacía 10 años que no se le pagaba vacaciones a los policías. En el caso de la educación, 40 o 50% de las escuelas estatales, como ahora, cayéndose a pedazos. Y no hablemos de la justicia en el Perú. Y ahí estaban Kuczynski y Toledo. ¿Qué van a decirnos ahora? Bueno, ya los hemos escuchado. Que van a derrotar a la pobreza en 10 años o algo por el estilo. Ver para creer, ¿no les parece?